Reflexión sobre la importancia de sentir el propio dolor, segunda parte. Como concluí en la primera parte de este vídeo, la solución no puede ser evitar sentir el dolor. Y entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos la valentía y la fuerza de sentirlo en vez de alejarnos de él? Hola, soy Brigitte Pulsans. Soy terapeuta en terapia psicocorporal, núcleo y movimiento. He creado mi propio método para ayudarte a estar mejor en la vida con más seguridad y menos miedo. Puedes encontrar más información sobre mí en la página web lavidaesmovimiento.com. Inicialmente, el dolor viene de fuera. Quiero decir, al inicio de nuestra vida, venía de fuera, ¿no? Ya en el útero vivíamos cosas seguramente dolorosas que vienen o directamente de la madre o a través de ella, de su entorno. También nacer y pasar por el canal vaginal es doloroso, incluso en los partos naturales, aunque seguramente se genere menos traumas y menos dolor. Si quieres saber más sobre los traumas de nacimiento, tienes información en el blog de mi web, que es lavidaesmovimiento.com. Seguimos. Muchas de las vivencias que hacemos en la primera y segunda infancia y hasta el final de la adolescencia son dolorosas. Según la familia, a veces muchísimo y a veces muy poco, pero siempre hay algo de dolor, siempre tenemos algún tema ahí que nos tocaron. Y cuando ya eres adulto, tienes más o menos dolor ahí registrado en el cuerpo, ¿no? Eso depende ya de todas las vivencias, estas infantiles, que si este dolor, siempre está incrustado hasta en la última célula de tu cuerpo y de tu alma. Todo el mundo tiene temas, ¿no?, que te hacen saltar de dolor y otros donde el dolor es más soportable, ¿no? Pero ahora que ya eres adulto, este dolor es tuyo y no debes responsabilizar de él a nadie más. Esto es importante entenderlo. Como mucho podrías pedir responsabilidades, no culpabilizar, que no es lo mismo, a tus padres de la infancia, pero a nadie más. Los padres del adulto no tienen la culpa del dolor que sientes. Y aún menos la tienen, claro, otras personas, como los hermanos, la pareja, los amigos. Ahora el dolor es propio del adulto, es tuyo. ¿Y por qué no podemos culpabilizar a nuestros padres de nuestro dolor adulto, ¿no?, cuando ellos en realidad son el origen? Pues porque ellos, puestos que te quieren a ti, aunque a veces te cueste sentirlo, quieren a todos sus hijos, ¿no? Y ellos te dieron lo mejor que podían. Ellos también vienen de vivencias infantiles traumáticas, seguramente, y aún así seguramente lo hicieron mejor con sus hijos que sus propios padres con ellos, y mejor también que las generaciones anteriores. Pero claro, saber esto no quita que igualmente te hacían daño cuando eras pequeño. No hace desaparecer para nada tu dolor, pero en la mayoría de los casos ellos ni tenían la intención de perjudicarte ni sabían hacerlo mejor, ¿no? Y como sabes, esto igualmente no elimina tu dolor, porque el dolor que sientes es muy real. Y si tampoco puedes culpabilizar de él a tus padres, ¿qué más podrías hacer? Como ya he mencionado antes, existe la posibilidad de pedirles responsabilidades y el reconocimiento de tu dolor a tus padres. Aunque claro, esto no es nada fácil de hacerlo, pero atreviéndote a esto, puede que incluso de adultos, tus padres te puedan dar algo más de lo que te dieron en su momento cuando eras pequeño, o incluso pueden reparar emocionalmente algún daño que te causaron. Pero esto no implica que podamos obligarlos a que hagan este reconocimiento o exigirles que cambien. Ellos son como son y tenemos nuestro dolor y a ver qué hacemos con él.
A tus padres solamente podrías enseñarles tu dolor y esperar que empaticen contigo, que te puedan ver o comprender y reconocerte en lo que sufres, ¿no? Y quizás incluso salga de ellos pedirte perdón por no haber sabido hacerlo mejor. Recibir esta empatía y este reconocimiento por su parte podría llegar a ser como muy sanador, ¿vale? Ya he explicado por qué no deberíamos culpabilizar a nuestros padres del dolor que sentimos, pero y por qué no podemos culpabilizar a los demás de nuestro dolor si no paran de hacernos daño. Pues porque hay algo muy muy importante que tenemos que entender y deberíamos tener presentes siempre. Lo subrayo, nadie te quiere hacer daño. Los demás, bueno, salvo quizás en el caso de una persona psicopática o psicópata, quizás, pues digo quizás porque también estas personas tuvieron su propio sufrimiento en la infancia, ¿no? Como para haber llegado a este punto de agresividad adulta, de esto de ir por la vida como haciendo daño constantemente a los demás y todo, ¿no? Pero aún así, como adultos, estas personas psicopáticas son responsables de cambiar esta actitud. Haber sufrido mucho daño no exime a nadie de su responsabilidad adulta, ¿vale? Y agredir a otra persona verbalmente o físicamente es siempre cruzar una línea roja. Esto no se puede permitir, por mucho daño que hayan tenido estas personas. Bueno, entonces los demás, retomamos, no están ahí para hacernos daño. Nadie tiene esta intención nunca. No es el propósito del resto del mundo estar ahí esperando la más mínima ocasión para atacarte o dañarte. Pero bueno, igualmente me duele lo que hacen los demás. Pues sí, es cierto. Pero ellos no tienen la intención y además el dolor es tuyo propio. Tú eres responsable de él y de gestionarlo. Pero ¿cómo lo hago? Pues para responsabilizarte de algo, y ahora viene quizás lo más importante, para responsabilizarte de algo, lo tienes que sentir y conocer. Es importantísimo entrar en el propio dolor. Suele ser casi insoportable y desesperante, sí. Y también puede dar mucho miedo sentir todo el dolor que tenemos, sí. Pero solo si lo conoces a fondo te puedes comprender a ti mismo y puedes saber cuáles son tus temas sensibles y sobre todo también de dónde te vienen, qué te pasó para que una cosa en concreto te duela mucho. El origen evidentemente suelen ser los padres, los de la infancia, porque es un tema intergeneracional y para aliviar este dolor tan profundo podrías necesitar, como ya he mencionado anteriormente, que tus padres te lo puedan reconocer. Sería como ir a ellos y decirles, mira, yo tengo este dolor desde muy pequeña. Es muy desesperante. ¿Vosotros no os dabais cuenta que esto me dolía o que lo pasaba muy mal con aquello que hacíais? ¿No? Necesitaría que pudierais verme con ese dolor tan enorme que tengo y quizás incluso consolarme con él. Y que me dijerais que sentís mucho haberme hecho este daño. Claro, esto sería estupendo poder decir esto, ¿no? Pero esto solo y exclusivamente se puede hacer cuando uno está conectado consigo mismo y siente este dolor profundo. No se debe hacer nunca desde el reproche o el rencor. No es lo mismo esto, no está bien esto. La única manera sería cuando puedas regresar a la infancia, al origen de tu dolor, sentirlo y hablarles a tus padres desde ahí, a los padres de tu infancia. Solo si lo haces así es sanador. Si se hiciera desde el reproche y el rencor, sería por haber perdido de vista la premisa mencionada antes, que nadie nos hace o hacía daño queriendo, ni siquiera los padres nos hacían daño queriendo.
ellos también tenían sus traumas y sus creencias y su desconexión también de su propio dolor, ¿no? De su propia historia también. Respecto al tema de las creencias que tienen los padres, ¿no? Que lo tenían cuando eran pequeños también, ¿no? Estas creencias suelen estar socialmente muy aceptadas. Hay unas creencias sobre la educación de los hijos que se extienden a lo largo de varias generaciones a veces, ¿no? Y que suelen causar muchísimo daño. Los hijos, una vez adultos, además, integran estas creencias como buenas, ¿vale? Negando así su propio dolor infantil, ¿no? Es como una especie de síndrome de Estocolmo. Y además ellos aplican, digamos, a su vez todo lo que vivieron con sus propios hijos. Algún ejemplo sería: no cojas tanto a tus hijos en brazos porque lo vas a malcriar, ¿no? O una hostia a tiempo evita que el arbolito se tuerza, ¿no? Bueno, todo eso son creencias, ¿no? Pero a pesar de estas creencias y sus traumas, los padres no te tuvieron para hacerte daño, aunque el daño que te hacían en ocasiones fuera casi insoportable, ¿no? Y cuando todo esto lo tuviéramos claro, si hubiéramos entrado profundamente también en nuestro dolor más desesperante, si lo hubiéramos podido sentir o expresar muchas veces verbalmente y corporalmente, por ejemplo en lugar terapéutico protegido y acompañados, y si hubiéramos también podido situarlo en nuestros padres de la infancia, entonces nuestro dolor poco a poco se calmaría. Ya no sería tan desesperante, ya no sentiríamos que nos pueda desgarrar. Y de esta manera, cuando alguien, incluidos nuestros padres adultos en la actualidad, nos tocara en algunas de nuestras heridas, pues podríamos hacer todo un proceso con nuestro dolor que te explicaré en el siguiente vídeo.